aspecto importante, siempre lo he comentado con mis alumnos y en los ranchos que he colaborado, que es importante tener los parámetros en los rebaños. Si no, pues definitivamente no sabemos cómo están los indicadores, si estamos siendo eficientes, si no estamos eficientes, si los animales están expresando su potencial productivo y reproductivo. En muchos de los casos, cuando damos una plática con productores o en algunos foros, nos dicen que tal pareciera que nosotros no queremos que sigan dentro del medio de los borregos. No es eso. Cuando hacemos cuentas o cuando les hacemos ver el panorama de cómo está la situación financiera, se dan cuenta que en muchos de los casos no están haciendo una inversión, sino que realmente en sus animales están haciendo un gasto. ¿Y cuál es la diferencia entre una inversión y un gasto? Porque al final de cuentas, en los dos aspectos implican que vamos a sacar dinero para pagar un producto. En una inversión, nosotros vamos a pagar el alimento, vamos a pagar la medicina preventiva, vamos a pagar mano de obra, vamos a pagar transporte. Y todo eso para darle las condiciones de cuidado a nuestros animales, a nuestras ovejas. Esas ovejas, ¿cómo nos van a regresar ese dinero? A través de corderos. Tal vez, ¿qué tanto vamos a necesitar que tengan 1, 2 o tal vez hasta 3 corderos? Depende qué tan fuerte haya sido la inversión en ese sentido. Cuando nosotros nada más estamos pagando la alimentación, la medicina, la mano de obra, el transporte, y esas ovejas no paren, o se gestan, abortan, o llegan al parto y se mueren los corderos, pues a nuestro dinero le salen alas y perdimos ese dinero. Esto es un gasto. Entonces, lo que se pretende en los sistemas de producción ovina no es estar generando gastos, necesitamos hacer inversiones. Cuando nosotros le decimos a un productor, necesita invertir en alimentación, pues necesitamos que compre alimento porque sabemos en qué momento se lo vamos a dar ese alimento a la oveja para que tenga el mejor resultado. Necesitamos utilizar medicina en el momento adecuado para que esas ovejas nos permitan expresar su máximo potencial y posiblemente evitar la mortandad de corderos, con lo cual podemos generar un producto que vamos a vender y ese dinero, producto de la venta de corderos, pues se puede reingresar a las ovejas. Un ejemplo que me viene a la mente es de hace años, cuando estaba la importación de ovejas de Australia, Nueva Zelanda. A mí me tocó trabajar en la primera importación en 1996. Realmente no sabíamos mucho de cómo teníamos que trabajar con esas ovejas. Sabíamos que tenían que reproducirse, pero definitivamente todo su sistema reproductivo venía revuelto porque venían de otro hemisferio del mundo. Hubo ovejas que tardaron mucho en reproducirse y algunas que jamás se llegaron a reproducir. En este sentido, los productores o muchos de los que iniciaban en la producción de borregos vieron que no era tan fácil, que estaban gastando mucho en alimento y sus ovejas simplemente no gestaban. Se desesperaban y entonces lo que hicieron fue cortar ese flujo de dinero para la alimentación. Entonces las ovejas empezaron a perder peso, empezaron a perder condiciones de salud, no parían y entonces se volvió un círculo vicioso. Las ovejas no parían porque no les dábamos de comer y además no tenían las condiciones para expresar su máximo potencial, o debido a que no parían y no expresaban su máximo potencial, se les dejó de dar de comer. Entonces, era un aspecto que se tuvo que modificar y en siguientes embarques pues, logramos tener algunos resultados positivos con esos animales, sobre todo a medida que adelantábamos la parte de la reproducción. La alimentación fue muy difícil con esos animales, dado que pues eran animales que venían de pastoreo y cuando los metíamos y que estaban en condiciones abiertas, tal vez veían una persona cada 8 días, cada 15 días y muy lejos. Cuando llegaban aquí, las metían en un corral y todos los días estaba la gente viéndolas y les echaban alimento en un comedero. Ellos no sabían lo que era un comedero. Y además, las ovejas tienen la percepción de que cuando nosotros las agarramos es porque las vamos a matar. Entonces eso generaba un proceso de estrés que no permitía un buen desempeño de estos animales. Teníamos que adaptarlas, pero tal vez en muchos rebaños fue tarde cuando aprendimos toda esa situación. Entonces, ese flujo de dinero es el que nos interesa, porque al final de cuentas, ese regreso, ese retorno de
del capital a través de la venta de corderos nos va a permitir seguir en el negocio de los borregos o definitivamente cambiar de giro. Entonces, ¿qué podemos esperar de nuestros borregos? ¿Cuál es el objetivo de producción? ¿Es un negocio? ¿Nosotros realmente queremos hacer un negocio de nuestros borregos? Es decir, invertir un capital y después recuperarlo con un dinero adicional. Es un ahorro que también es válido, porque a final de cuentas esta parte del ahorro ha sido un sistema que ha permitido mantener borregos durante muchos años en México. O también otra de las situaciones, para continuar con la tradición familiar. Hay una gran cantidad de personas en el medio rural que pues sus papás siempre han tenido borregos, entonces ellos no saben si es bueno o no es bueno. Ellos lo que saben es que es continuar con la tradición familiar, porque al final de cuentas llega la fiesta del pueblo y en la fiesta del pueblo se come barbacoa. O son los 15 años de la hija o se casa el hijo y de todas maneras la tradición es que tenemos que comer barbacoa. Entonces, pues son tradiciones y por eso se ha mantenido todo el aspecto de los borregos. Entonces, es muy importante determinar cuál es nuestro objetivo para mantener esos borregos. Cualquiera de los tres es válido y es aceptable, pero con base en cuál es el que escojamos, va a ser el sistema de manejo y va a ser todas las estrategias que tenemos que seguir. Entonces, cuando el objetivo es obtener una utilidad de la producción, es porque tenemos un mercado donde ya vamos a saber qué es lo que vamos a vender. Sabemos qué es lo que nos está pidiendo. Sabemos hasta dónde podemos incrementar nuestros costos de producción, porque tenemos que encaminar toda esta parte a crear un negocio. Hace unos 10 años, o tal vez un poquito más, 10, 15 años, hubo una situación muy interesante donde todo el mundo decía, es que producir leche de oveja es un excelente negocio, y tal vez puede ser un excelente negocio por los precios que tienen los quesos, por el precio que alcanza la leche de la oveja, todo ese tipo de situaciones. Nada más que se les olvidó una situación. ¿Dónde está el mercado? Si preguntamos, no, pues es que sí se consume queso de leche de oveja y casi nadie produce, sí, pero ¿en dónde está ese mercado? Entonces mucha gente le empezó a apostar un poco a la parte de producción de leche, todo ese tipo de situaciones, sin tener un mercado ya definido. Entonces definitivamente no podríamos estar esperando tener un éxito en ese tipo de situaciones y son sistemas que se van a la quiebra, ¿verdad? O sea que tarde o temprano terminan por colapsar y salirse del mercado. Otra de las situaciones, costos de producción. Ahorita, un poquito más adelante vamos a ver unas situaciones, pero en la mayor parte de las pláticas o de las capacitaciones que hemos dado con productores, cuando les preguntamos, ¿cuánto invierte usted en darle de comer a sus ovejas por día? Casi nadie sabe. Y todo el mundo dice, no, pues es que gastar 10 pesos por día en una oveja es muy poquito. No es poquito. Con 10 pesos por día están fuera del mercado, están fuera de la competencia para hacer una unidad de producción rentable. Y pues realmente ahí no se puede hacer mucho porque normalmente no llevan muchos registros. Entonces, por eso les comentaba, a veces cuando platicamos de estas situaciones, pareciera que los queremos sacar del mercado. Sin embargo, la otra situación es cuando hablamos de la parte de tener los animales por tradición. La mayor parte de los productores en el centro del país lo que buscan es capitalizar la mano de obra familiar, es decir, las personas mayores o las señoras o los niños difícilmente van a trabajar con producción de bovinos porque son animales muy pesados, muy fuertes, todo ese tipo de situaciones. Entonces, ovejas. Salen los niños de la escuela, vete a pastorear los borregos. De una manera u otra ya sacaron a pastorear las ovejas sin darles de comer en el pesebre, ¿verdad? Por la mañana tal vez los señores, adultos mayores que tienen esa idea de que los borregos siempre les dieron capital, todo ese tipo de situaciones. Sin embargo, como no es una actividad de la cual estén esperando un beneficio económico importante o que planeen con eso hacer un negocio, pues son dependientes de intermediarios porque pues ya tienen sus borreguitos o llegan la gente que se dedica a copiar en las comunidades
compro borregos. Ah, sí, yo hoy ocupo vender unos porque mañana tengo que comprar la lista de útiles de los niños, porque tengo que comprar los zapatos, porque tengo que llevar a mi esposa, a mi mamá al doctor, entonces necesito dinero. Para eso venden los borregos. Entonces, esa es la parte del ahorro. Eso es lo que le ha permitido subsistir a este tipo de sistemas de producción. Y normalmente la inyección del capital no es por lo que se genere a partir de la producción de los borregos, sino la inyección del capital es a partir de otras actividades productivas o de otros subsistemas de producción en la familia. Muchos de estos sistemas de producción de borregos están íntimamente ligados a la producción agrícola. En caso de Tlaxcala, Hidalgo, pues muy ligados a la producción de grano de cebada, donde la paja pues, se transforma en carne de borrego, donde el grano que ya no pudieron sacar porque no pasaba las cualidades, pues también se transforma en engordas de corderos. En el caso de el Estado de México, pues mucho está relacionado con la producción de maíz. Entonces, los borregos se convierten en un subsistema de otro sistema que es el sistema agrícola. Normalmente, ¿qué sistemas de producción son los que se manejan? Pues por el tipo de producto a obtener, si es sistema de producción de ovinos para carne, ovinos para leche, un sistema que se ha perdido porque el precio de la lana ya no es suficiente, o para pie de cría. Cada uno tiene sus particularidades, cada uno se ha abordado de diferente manera. Por el ritmo de producción, si queremos obtener una mayor cantidad de producto, pues un sistema intensivo. Si queremos reducir costos, pero no tanta producción, pues es un sistema de producción extensivo. Y otra de la situación, por el sistema de alimentación, un sistema completamente estabulado, muy común en el centro del país, donde vamos a encontrar que son predios muy pequeños y que normalmente los borregos los tienen en la parte de atrás, les dan normalmente rastrojos, que puede ser zacate molido, zacate entero, paja de avena, paja de cebada, todo eso, y ahí con eso se mantienen los animales. Cuando los sacan a pastorear, o lo que prevalece, que es un sistema mixto, que es el pastoreo diurno y el encierro nocturno. Normalmente los borregos son una especie animal muy valorada por la gente que se dedica a robar los animales, ¿no? Tal vez porque no les cuesta tanto trabajo llevárselos como los bovinos, o porque pueden mover más fácilmente esos animales a precios un poco más interesantes para ellos, ¿verdad? Sin embargo, con base, el doctor Alfredo Cuellar es uno de los investigadores que tienen más influencia en términos de la producción ovina. Hace unos años, por ahí así del 2010, comenzó a cambiar un poquito la forma de ver los sistemas de producción, donde hay sistemas de producción empresariales, donde los productores ya quieren ver la producción de ovejas como un negocio y llevan un régimen de producción de tal manera que la visión del rebaño es obtener un beneficio económico similar al de una empresa. Y entonces se han generado una cuenca de producción bastante interesante que ha permitido subsanar mucha de la producción de borregos y ha bajado la importación de ovinos del extranjero. Y es un sistema de producción empresarial. Normalmente lo vamos a encontrar en lugares donde ya tenían una vocación productiva ganadera, muchos que se dedicaban a la cría de cerdos en la parte de Guanajuato, Jalisco, voltearon a ver la producción ovina por una serie de ventajas, como es el precio en el kilo de borrego. Ese precio ha sido muy estable a lo largo de los años. Este año, bueno, ha sido especialmente difícil para todos, pero el precio, al menos en el centro del país, se sigue manteniendo en un precio bastante aceptable, cerca de los 50 pesos kilo. Sí, y entonces voltearon a ver esta oportunidad de mercado, donde también se veía que para hace 15, 18 años casi se cubría la demanda de carne a través de importaciones, se llegaba a importar hasta el 60% de la demanda nacional de carne. Entonces vieron una oportunidad de negocio y lo vieron desde un punto de vista empresarial. No quiere decir que cuando vemos un sistema de producción empresarial que vamos a ver todos los avances tecnológicos que existan. Esto tiene que ver con la actitud de producción. Yo voy a invertirle un peso
tengo que recuperar ese peso más una utilidad. Ese es a lo que se refiere el sistema de producción empresarial. Y un sistema de producción tradicional, como ya lo dijimos, tradicionalmente de autoconsumo, pues es la fiesta del pueblo, pues me voy a comer una barbacoa, ahorro para cuando tenga algún problema económico, bueno, pues pueda vender los borregos, y el capital invertido no se refleja a través de lo que yo alcance a extraer de esos animales, sino por el número de animales. Entre más animales tenga yo, mi capital es mayor, no por lo que me producen. Si yo tengo 100 ovejas, a lo mejor puedo estar produciendo 45, 50 corderos, pero ya tengo 150. Ese número es el que me interesa. No me interesa el 50% de fertilidad y la sobrevivencia de corderos. No, lo que me interesa son el número total de animales. Entonces, en un sistema tradicional en el país, bueno, pues es el que ocupa la mayor proporción, más del 80%, se ubica principalmente en los estados del centro del país: Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México. Si nosotros vamos en ciertas partes del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, casi todas las casitas van a tener atrás un rebañito de borregas, 5, 10, 15 borreguitas, bien atendidas, mal atendidas, pero los van a tener, pero casi todas las casitas. Si vamos al otro sistema de producción, son pocas unidades de producción, pero con un gran número de animales. Esta es una foto que es muy común. Normalmente esos rebaños son muy heterogéneos, una gran diversidad de razas o de tipos genéticos que se pueden ver. Normalmente están asociados con caprinos. En muchos de los lados, la situación de tener caprinos en el rebaño es porque decían que los chivos ahuyentaban las enfermedades. Es una situación, ¿no? Y aprovechan normalmente para la alimentación el recurso vegetal disponible. Es decir, normalmente salen a pastorear con la finalidad de reducir costos, ¿sí? Entonces, es un sistema de subsistencia. Vemos animalitos que están algunos pues bastante amolados en condición corporal, con una alimentación bastante deficiente. No le interesa la inversión aquí. Normalmente van a dar de comer lo que hay cuando es más necesario. Si no es necesario, no se les da nada. La sobrevivencia de los corderos va a depender de la habilidad que ellos tengan, no por los cuidados que se puedan estar teniendo de estos animales. De tal manera que este sistema de producción, pues es lo que se logre, es bueno. Si se muere, ni modo. Una expectativa que como técnicos, pues muchas veces se nos hace muy cruel y, vamos a decirlo de una manera muy fea, ¿no? Pero pues esa es la realidad. La alimentación, bueno, el manejo de los animales se basa en la experiencia que tienen los adultos mayores. El sistema de producción es cómo me enseñó mi abuelo, cómo me enseñó mi papá. Y eso no es malo. Muchas de las veces como técnicos, cuando vamos saliendo de la universidad, pensamos que cuando llegamos a una unidad de producción de este tipo, todo está mal, porque no es coherente con lo que están en los libros, no es coherente con lo que vemos en las conferencias, no es coherente con lo que nos explicaron en clases. Nada más que tenemos que considerar una situación. Estos sistemas de producción llevan cientos de años en México. Les ha permitido sobrevivir a los animales y tener un ingreso a las familias, que por eso todavía tienen los animales. Quiere decir que no todo lo que están haciendo está mal. ¿Hay oportunidades de mejorarlo? Claro que sí. Pero si nosotros como técnicos llegamos y le decimos al productor, es que sabe que todo lo que usted está haciendo está mal, lo que nos van a decir, lo que nos van a contestar es: no me vas a venir a enseñar cómo producir los animales. Yo llevo tantos años haciéndolo y tú llevas 10 años de ser ingeniero. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender por qué están haciendo cada uno de los movimientos, de las estrategias de manejo, por qué lo están haciendo, porque en muchas de las ocasiones ha sido un manejo que se ha adaptado a las condiciones de alimentación, de resistencia de parásitos, a toda una serie de situaciones, y posteriormente, una vez que ya entendimos qué es lo que está sucediendo, podemos establecer estrategias de mejora. Cuando nosotros hacemos de esa manera, incluso llegamos y le decimos, ¿sabe qué? Mire, yo creo que podemos hacer una situación así, hasta manera en ocasiones, cuando se puede, decirle: mire, le apuesto que si hacemos esto, me paga una coca. Los productores se animan y podemos llegar a tener un impacto positivo
en los cambios que se generan. Cuando queremos llegar a hacerlo porque somos el médico o el ingeniero el que está diciéndolo, pues difícilmente nos van a hacer caso. Pero es sobre todo porque pesa más el concepto de manejo que tienen por el abuelo o los padres o a lo que podemos decir como especialistas en el tema.